Hola, bienvenidos a este espacio en el que revisaremos el procedimiento para diligenciar un registro único de vacunación para el ciclo adicional en zona de frontera. Es importante tener en cuenta que las validaciones de este formulario varían en dos aspectos principales en comparación al registro único de vacunación que levantamos en un ciclo a nivel nacional. El primer aspecto es que el único tipo de vacuna que se aplica durante este ciclo es aftosa, por lo cual no se presentarán opciones seleccionables para biológico de aftosa rabia, rabia monovalente, cepa 19 y RB51. El segundo aspecto es que la vacunación para este ciclo adicional abarca únicamente los animales de las especies bovina y bufalina hasta los 24 meses de edad. Por esta razón, en nuestros dispositivos solo encontraremos como categorías etarias seleccionables hembras y machos menores a 3 meses, de 3 a 9 meses, de 9 a 12 meses y de 1 a 2 años. Estos son aspectos generales, pero los invito a que continuemos con el video para que revisen a detalle el diligenciamiento de nuestro registro único de vacunación. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación Geodane. En nuestra aplicación Geodane vamos a la opción de llenar nuevo formulario. En llenar nuevo formulario vamos a validar que la versión de los formularios que tengamos instalados corresponden al ciclo en el que estamos levantando la información. Si es así, continuamos. En este caso, vámonos a un RUP frontera. Lo primero que nos va a aparecer es nuestra pantalla con la imagen del formulario a diligenciar, en este caso un registro único de vacunación. Podemos continuar deslizando con el dedo de derecha a izquierda o seleccionando en la parte inferior derecha el botón siguiente. Podemos retroceder dando clic en el botón de la parte inferior izquierda que dice retroceder o deslizando con el dedo de izquierda a derecha. Vamos a continuar. Lo primero que diligenciamos es la cédula del vacunador que va a levantar el registro único de vacunación. A modo de ejemplo vamos a usar esta cédula. En esta pantalla vamos a validar que el nombre, el rol y el proyecto sea correcto. Si la información es correcta, continuamos. En caso de no ser así, debemos notificar al profesional del proyecto local. Vamos a seleccionar la fecha de vacunación y la hora de llegada al predio. A modo de ejemplo, vamos a seleccionar 31 de diciembre. Esto es a modo de ejemplo. Y seleccionamos la hora. Debemos tener en cuenta que en esta sección se hacen dos validaciones. La primera validación es que la fecha que seleccionemos esté dentro de las fechas establecidas para el ciclo de vacunación en el que estamos levantando información. La segunda es que la fecha que estamos seleccionando sea igual o previa a la fecha actual. Si se cumplen estas dos reglas, el dispositivo nos va a permitir continuar. Si no se cumplen, nos va a presentar un error bloqueante. Vamos a continuar. En este caso hubo una fecha que presentaba un error, nos presentaba el error bloqueante, validamos la información, podemos continuar. Si la información es correcta, nos permite ingresar al capítulo 1, datos generales. Vamos a continuar. Digitamos el código SIT de nuestro predio. A modo de ejemplo vamos a decir que es este código. Y en este punto el dispositivo hizo una validación, y es que el predio debe pertenecer a la jurisdicción del proyecto local que está asociado a nuestro usuario, en este caso al vacunador. Si el predio no pertenece al proyecto local asociado al usuario, o sea al vacunador, nos va a presentar un error bloqueante. Es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a dar clic en sí, y en este punto es importante que tengamos en cuenta que el dispositivo va a precargar la información
de ganaderos a nivel nacional, por lo cual se puede demorar un poco. Es por esto que debemos dar clic una sola vez en siguiente y debemos ser pacientes. Si damos clic más de una vez en siguiente, podemos saltarnos la pantalla en la que seleccionamos el ganadero y podemos empezar a crear un ganadero que ya existe. Entonces, en este punto, como les digo, seleccionamos la opción sí, damos clic en siguiente una sola vez, esperamos, nos carga ya esta pantalla donde podemos seleccionar el ganadero y también tenemos la opción de crearlo. Como dice en pantalla, si no aparece el ganadero en la lista, continúe para crear. En este caso vamos a decir que el ganadero es la señora Rosaura Méndez. Aquí nos aparece la información que tenemos relacionada de la señora. Confirmamos si la información es correcta y en este punto le vamos a mostrar la pantalla al ganadero. ¿Para qué? Para que él nos valide primero que la información sea correcta y a su vez le vamos a consultar estos datos que nos pueden estar faltando. Por ejemplo, en este caso de la señora Rosaura nos hace falta el segundo nombre, el segundo apellido, el correo electrónico. Confirmamos con ella, si se cuenta con la información la actualizamos. En este caso la señora Rosaura Méndez nos confirma su segundo nombre y su segundo apellido, también su correo electrónico. Entonces aquí donde dice desea actualizar la información del ganadero ponemos sí. Vamos a actualizar el segundo nombre, el segundo apellido y el correo electrónico. La señora Rosaura, digamos que se llama María, es su segundo nombre, lo escribo en mayúsculas. Sugerimos que escriban la información de los nombres en mayúscula. El segundo apellido de la señora Rosaura María Méndez es Cárdenas y el correo de la señora Rosaura Méndez es, a modo de ejemplo, digamos que es rosaura.mendez@gmail.com. Es importante que validemos la completitud y que el correo esté diligenciado de forma correcta, ya que por cualquier carácter que diligenciemos de forma incorrecta o que no diligenciemos, no le va a llegar el correo al ganadero. Tengamos en cuenta también los dominios, que es la última parte del correo, en este caso el gmail.com. Tenemos que tener claro cómo se escriben. Como pueden ver en pantalla está el gmail.com. Otro de los dominios que más se usa en correo es yahoo.com, que lo pueden validar en pantalla cómo se escribe, y otro que podemos tener en cuenta es el outlook.com, que se escribe tal como lo ven en pantalla. Tengamos en cuenta esto para que no tengamos problemas al diligenciar los correos electrónicos. Aquí ya nos aparece la información actualizada de nuestro ganadero con el predio que seleccionamos y está relacionado al mismo. Si la información es correcta, confirmamos. Nos pregunta si el predio a cargo del ganadero es propio, arrendado, poseedor, tenedor, territorio colectivo u otro. En este caso vamos a decir que es propio, a modo de ejemplo. Y llegamos al capítulo 2, tipo de vacuna. Recordemos hacer un guardado constante de la información. Para esto tenemos a disposición en la parte superior un icono con forma de disquete que al darle clic nos guarda la información en el punto en el que vamos. Esto es útil por si se nos llega a presentar algún extraordinario con el aplicativo, ya sea que se nos cierre por error o que nos salgamos y tengamos que volver a comenzar. En este caso vamos a poder retomar el formulario en el punto en el que hicimos el guardado. Vamos a continuar. Seleccionamos el tipo de vacuna. En este caso nos aparece solo aftosa, teniendo en cuenta que para el ciclo adicional en zona de frontera está establecida como tipo de vacuna solamente aftosa. Damos en de acuerdo, continuamos. Seleccionamos el laboratorio. A modo de ejemplo vamos a decir que es DBCOL. Seleccionamos el lote o los lotes asociados a las dosis que vamos a aplicar. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a decir que es del lote AFT 438. Debemos diligenciar el número de dosis por cada uno de los lotes que seleccionemos. Vamos a decir que tenemos 100 dosis, a modo de ejemplo. Y llegamos al capítulo 3, censo y vacunación de bovinos y bufalinos.
Continuamos, seleccionamos la especie que se encuentra en nuestro predio ganadero. A modo de ejemplo vamos a decir que hay tanto bovinos como bufalinos. Seleccionamos el rango de edades en el que se encuentra primero los bovinos y aquí podemos evidenciar que están habilitadas categorías etarias para hembras y machos menores a 2 años. Esto se da porque por resolución está establecido que en este ciclo adicional en zona de frontera solo se van a vacunar bovinos y bufalinos menores a 2 años. Vamos a seleccionar las categorías etarias, como les decía inicialmente de bovinos. A modo de ejemplo vamos a decir que hay hembras de 3 a 9 meses, hembras de 1 a 2 años y machos menores a 3 meses. Continuamos, diligenciamos los vacunados y no vacunados. A modo de ejemplo, digamos que en hembras de 3 a 9 meses hay 20 hembras en esta categoría etaria, las cuales vacunamos, otras 20 en hembras de 1 a 2 años y hay 10 machos menores a 3 meses. El dispositivo nos presenta el resumen de lo que diligenciamos. En total 50 vacunados contra aftosa y 0 no vacunados contra aftosa en bovinos. Vamos al rango de edades que se encuentran los bufalinos. A modo de ejemplo vamos a decir que hay hembras de 9 a 12 meses y hay machos de 3 a 9 meses. Podemos evidenciar que aquí también nos presenta solamente las categorías etarias para hembras y para machos menores a 2 años. Seleccionamos, damos de acuerdo. Continuamos, vamos a decir que para hembras de 9 a 12 meses vacunamos 20 y para machos de 3 a 9 meses vamos a decir que vacunamos digamos que 29 y dejamos de vacunar 2. Es importante que si por alguna razón se deja de vacunar algún animal, digamos que en este caso son machos que están en cuarentena, aún así se debe diligenciar porque este dato de no vacunados también suma al inventario del predio. Es por esto la importancia de que diligenciemos también los no vacunados en casos extraordinarios. Continuamos. En bufalinos tenemos 49 vacunados y 2 no vacunados. Debemos tener en cuenta una validación en este punto, y es que el dispositivo compara el número de dosis que diligencié inicialmente y los animales tanto en bovinos como bufalinos que diligencié en las categorías etarias seleccionadas. Si ustedes recuerdan, en bovinos seleccionamos 50 y aquí en bufalinos tenemos 49, es decir que tenemos un total de 99, y en el número total de dosis, si recuerdan, diligenciamos 100. Quiere decir que no nos está coincidiendo la información. Cuando no coincide, el dispositivo nos dice: el total de animales vacunados contra aftosa 99 debe coincidir con las dosis solicitadas, que son 100. Y en este punto el dispositivo no nos va a dejar continuar si no corregimos este error. Por lo cual nos vamos a devolver y vamos a validar en qué punto pudimos haber cometido un error. Digamos a modo de ejemplo que aquí no eran 29, eran 30. Lo borro, lo corrijo, se ve reflejado en el total de bufalinos y el dispositivo ya nos permite continuar. Así llegamos al capítulo 5, inventario de otras especies. Vamos a continuar. El dispositivo nos consulta si hay inventario de otras especies. A modo de ejemplo vamos a decir que no, pero en caso de que en el predio ganadero hayan especies como ovinos, porcinos, caprinos, equinos u otras especies, debemos seleccionar la opción sí y levantar ese inventario. Llegamos al capítulo 6, marca o hierro de los animales. Vamos a seleccionar la opción boceto y en este punto vamos a poner el dispositivo de forma horizontal y dibujamos el hierro o marca. Aquí a modo de ejemplo puse un hierro con forma de S. Si ustedes ven, cuando le doy guardar, el dispositivo vuelve y se pone de forma vertical y guarda la información que levantamos en el boceto de forma horizontal. Vamos a continuar. Llegamos al espacio de observaciones
En observaciones lo que debemos poner es información que consideremos relevante que no se levantó en el registro único de vacunación, y pues para este espacio es precisamente para levantar esa información. A modo de ejemplo vamos a decir que no hay ningún tipo de observación para este registro único de vacunación. Vamos a continuar. Llegamos al valor pagado por vacunación, capítulo 8. El dispositivo en este punto nos recuerda el número de dosis diligenciada en nuestro registro único de vacunación, para este caso fueron 100, y hace un cálculo dependiendo el valor establecido por dosis, en este caso de aftosa, que es el tipo de vacuna que se aplica en este ciclo adicional en zona de frontera. Aquí tenemos configurado un precio que no corresponde exactamente al que se va a establecer para el ciclo adicional, pero acá ustedes van a poder validar el valor del total de dosis dependiendo el valor por dosis que se establezca para este ciclo adicional. Validan esta información, se la presentan y la confirman con el ganadero. Y así podemos continuar al capítulo 9, información de quien atiende la vacunación. El dispositivo nos va a consultar si la vacunación fue atendida por el ganadero. En dado caso de que sí, marcamos la opción 1. Si marcamos la opción 2, no, el dispositivo nos va a solicitar la información de la persona que atendió la vacunación. Debemos capturar esta información. Para el caso práctico vamos a decir que la vacunación no fue atendida por el ganadero. Debemos diligenciar el nombre y el apellido de la persona que atendió la vacunación. Como ejemplo, vamos a poner este nombre. Consultamos la cédula. Ingresamos el teléfono. En caso de que la persona no tenga un teléfono, pues podemos continuar, pero debemos consultarle el teléfono. Digamos que para este caso no hay teléfono 2. Y llegamos al cargo. Debemos consultarle el cargo de la persona que atiende la vacunación. Digamos que en este caso nos atendió el administrador. Así llegamos al capítulo 10, aceptación de la información registrada. Vamos a continuar. Seleccionamos la fecha y hora de terminación de la vacunación. En este punto el dispositivo va a realizar dos validaciones. La primera es que la fecha que seleccionemos tiene que estar dentro de las fechas establecidas en el ciclo de vacunación. La segunda es que la fecha que seleccionemos debe ser igual o posterior a la fecha de inicio. Si ustedes recuerdan, nosotros pusimos a modo de ejemplo una fecha de inicio en el 30 de diciembre. Vamos a poner que ese mismo día terminamos la vacunación a las 6:40 de la tarde y continuamos. En caso de que nos presente algún error, debemos leer el mensaje que nos presenta el DMC y corregir las fechas de ser requerido. Recuerden que deben cumplir con las dos reglas que acabamos de mencionar. El dispositivo nos va a hacer unas preguntas en las que se va a indagar acerca de algunos procesos tecnológicos y puntualmente del proceso de programación virtual. Son preguntas cortas, muy concisas, que debemos leer de forma textual al ganadero y debemos capturar la información. Lo primero que le vamos a preguntar al ganadero es si tiene conocimiento de la programación virtual de la vacunación que adelanta FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. En este caso vamos a decir que el ganadero sí tiene conocimiento. Vamos a consultar al ganadero, le vamos a decir de forma textual: sabe que FEDEGAN FNG llama desde el número único 601-919-4900 para programar virtualmente la vacunación en su predio. Vamos a seleccionar la opción a modo de ejemplo de que sí. Vamos a consultar al ganadero por cuál medio de comunicación prefiere recibir información. En este caso podemos seleccionar una o más opciones según lo que nos conteste el ganadero. Vamos a decir que al ganadero
prefiere que se comuniquen con él por medio de WhatsApp y llamada telefónica. Vamos a consultar al ganadero por cuál de las siguientes razones no contesta números desconocidos. En este caso también podemos seleccionar una o varias de las opciones que nos indica el ganadero. Entonces le vamos a leer las opciones. Le vamos a decir si es por publicidad, por cobro de banco, por campañas políticas, por extorsión o por otra causa. A modo de ejemplo vamos a poner que es por campañas políticas y cobro de banco. En caso de que seleccione la opción otro, me va a solicitar, lo voy a poner aquí a modo de ejemplo, cuál es la otra razón por la que no contesta números desconocidos. Debemos capturar ese dato. A modo de ejemplo vamos a dejar estas dos opciones. Y la última pregunta que se hace es: ¿sabe que a partir del próximo ciclo la programación de la vacunación se realizará únicamente de forma virtual? Vamos a poner sí o no, dependiendo lo que nos conteste el ganadero. Pongamos a modo de ejemplo que no. Y seguimos a la sección de control. En esta sección lo que recomendamos es activar los datos móviles y la ubicación en su dispositivo móvil de captura. ¿Por qué sugerimos activarlo en este punto? Porque ya nos acercamos a la captura de las coordenadas, y para una óptima captura de coordenadas es necesario tener activo datos móviles y ubicación. Vamos a continuar. Nos va a aparecer este texto que debemos leer de forma textual al ganadero. Debemos decirle: señor ganadero, con la firma del presente documento manifiesto que la información proporcionada es verídica y por lo tanto corresponde a la realidad. Otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado a Fedegan FNG para efectuar el tratamiento de mis datos personales, actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión y transferencia. La autorización se otorga para datos personales que se traten en el futuro y para los datos personales que hubieran sido tratados por esta entidad o para fines estadísticos, sanitarios y de información. De manera adicional a la información suministrada en el presente documento, hace o podrá ser parte integral del mismo el material fotográfico y audiovisual capturado en el momento del registro. La información recolectada responde a los fines de ley y se encuentra sujeta al cumplimiento de los principios de la Administración de Datos Personales y la normativa legal vigente. Una vez leímos este texto, vamos a seleccionar si el ganadero recibió o no cuaderno ganadero. Recordemos que se selecciona la opción sí únicamente en caso que el ganadero haya recibido el cuaderno en físico. Digamos que para este caso sí lo recibió, y se nos va a presentar una pantalla de resumen que debemos mostrarle al ganadero tal como dice en pantalla. Debemos mostrarle al ganadero los datos del predio que van a quedar relacionados al registro único de vacunación. Nos aparece el nombre del predio, proyecto, departamento, municipio y vereda, los datos del ganadero que quedan relacionados a este registro único de vacunación que estamos terminando, tipo de identificación, el número de identificación. En caso de que sea una persona natural va a aparecer primero, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. En caso de que sea de un ganadero jurídico va a aparecer la razón social. Vamos a confirmar el teléfono 1, el teléfono 2, el correo electrónico y se aplica el sexo. Nos va a aparecer también la cantidad de vacunados, tanto de bovinos como de bufalinos. Nos va a aparecer tanto en vacunados como en no vacunados, y en esta sección nos va a aparecer la información desglosada por categorías etarias. El ganadero debe tener conocimiento de la información que va a quedar registrada en su registro único de vacunación. Le vamos a informar el total a pagar y vamos a consultar si autoriza el envío de llamadas, mensajes de texto SMS
correos electrónicos y WhatsApp, incluyendo sábados, domingos y festivos. Para este caso práctico, digamos que el ganadero nos dijo que sí. Aquí marcamos si el ganadero efectuó el pago de la vacuna. En este caso digamos que sí. Debemos tener presente que la firma es de obligatorio diligenciamiento. Accedemos a ella dando clic en el botón que dice adjuntar firma. Nuestro dispositivo móvil de captura se va a poner en forma horizontal y le vamos a pedir al ganadero que nos firme el registro único de vacunación. En esta sección van a dar clic en el botón más cuando ya hayan capturado la firma y le dan clic en guardar y cerrar. Vamos a continuar, vamos a buscar la ubicación. Como nosotros ya activamos nuestros datos y nuestra ubicación, el DMC ya ha calibrado y por ende se va a demorar menos tomando la ubicación. Cuando tomemos la ubicación, vamos a darle guardar formulario y salir. Y al darle clic en guardar formulario y salir, ese formulario nos va a aparecer en la sección de enviar formulario finalizado. Esos formularios finalizados que están pendientes de envío nos van a aparecer con un símbolo morado. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer una sincronización constante de la información a medida que vayamos teniendo acceso a datos móviles o a una red Wi-Fi. En este caso que tengo acceso, podemos enviarlo y nos debe aparecer esta pantalla donde el registro se envió de forma correcta. Una vez enviamos nuestros formularios, ya no nos van a aparecer en la opción de enviar formulario finalizado, sino en la opción de ver formularios enviados. Con esto hemos finalizado el proceso de diligenciamiento y envío del registro único de vacunación. Gracias. Así finalizamos nuestro video tutorial para diligenciar un registro único de vacunación desde nuestro dispositivo móvil de captura. Esperamos que este material sea de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades durante la ejecución en campo. No siendo más, nos vemos en otra ocasión. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.